Ahora sí es momento de el sprint y para eso nos acompaña Eric Cadena. Él es integrante de Geekers que nos va a hablar acerca de un tema bastante interesante que yo creo que a muchos gamers que están allá afuera o personas que coleccionan videojuegos pues les va a gustar muchísimo. Eric, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marta? Buenos días, muchas gracias por recibirme. ¿Qué onda, güero? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy bien, aquí integrado, así como que dije, ¿cómo no guardé mi Atari? ¿Cómo no guardé aquel cassette? ¿Cómo no guardé todo eso que yo... Sí. Que lo compraba con mucho sacrificio? Porque fíjese usted que cuando yo era chavo... Ya llovió. Oh, muchachos, ustedes que van a saber de la vida. Por favor, ¿los pueden retirar de aquí? Pura juventud Oye, aquí. no, Es fíjate jugando, que estamos cotorreando. Sí es cierto, yo tuve un Atari y ahorita que, bueno, estuvimos platicando fuera del aire, lo que pudiese haber costado ese Atari que yo había, que me habían comprado mis papás, híjole, me arrepiento de no haberlo guardado. Sí. Es que muchas veces como que, o sea, ese tipo de cosas que guardamos o que pensamos que no valen nada, y pasa con muchos artefactos, ¿no? O sea, Sí. que son muy antiguos y pensamos que no tienen ningún valor, pero conforme va pasando el tiempo, pues se vuelven muy valiosos porque las generaciones anteriores, pues ciertamente le guardan un cariño y pues cierto pues apego a ese tipo de objetos y pues Sí. a ver, Eric, ahora sí, platícanos acerca de estos coleccionables de videojuegos. Sí, pues yo creo que sí suele doler mucho, pasa mucho en los videojuegos. No sé por qué justamente la comunidad de los videojuegos suele agarrar mucho cariño a lo largo del tiempo un artefacto tan viejo, y no solo por las generaciones que sí les tocó tener eso como un Atari. Por ejemplo, yo no me tocó la generación de Atari, no me tocó la generación de NES. Yo creo que yo empecé a ¿Cuál jugar era el videojuegos. Next? NES es la primera ¿Era consola era una de caja? Nintendo. Era una caja así blanca, Sí, ya. Ya con me dos acuerdo. botones y el control era cuadrado. Sí, ya me acuerdo. Entonces, por ejemplo, no me tocó eso. Pero como me gustan mucho los videojuegos, yo siempre quise tener uno. Entonces, yo me iba a buscar a las vías, al centro, a la Friki Plaza, a buscar consolas. Entonces, nada más por el mero placer de sentir que tengo una o que En tengo las casas un pedazo de de empeño historia. hay muchas. Sí. En las casas de empeño hay muchas también. En una casa de empeño conseguí una portátil, un Game Boy Advance. Pero sí, no me tocaron, pero por el mero gusto de tener un pedazo de historia, ¿sabes? O sea, Ujú. el gusto de tener historia en mis manos, de tener coleccionados allá en mi cuarto, de saber que tengo acceso a algo que me gusta mucho, que no me tocó, ¿sabes? Entonces, Por también ejemplo, a las nuevas generaciones nos gusta. No tiene nada que ver, pero por ejemplo yo anhelaba mucho una autopista. Ajá. Bueno, no sé si antes, pero las autopistas de antes eran muy Sí, de esas sencillitas. que tienen como un riel. Una línea. Una línea, ¿no? Y sigue el Exacto. carrito. Entonces, mi vida era ese. Hasta que no me casé y tuve lana, pues me la pude comprar. Ya la tengo guardada, pero, Ujú. o sea, me imagino que es lo mismo con los coleccionistas de videojuegos, ¿no? Ajá, sí, los nuevos coleccionistas y los viejos coleccionistas. Si eres alguien que sí tuvo una 2600 Atari, por ejemplo, y ya no la tienes, si la quieres volver a tener en buenas condiciones te va a salir muy caro, como el que Ok. tiene Estela. Estela nos había dicho que tenía Sí, una. nos platicó. Y sí, es así. Incluso también, como en el mundo de deporte, ya ves que hay tarjetas de beisbolistas y así. Ah, ya, sí. Suelen despegarse muchísimo los precios por esas, ¿no? Fíjate A que lo largo del en el tiempo. béisbol es muy, muy común. En otros deportes no tanto, pero sí en el béisbol quieres tener algún personaje de las grandes ligas, Ajá. te cuesta una lana. Sí, Ujú. y luego las primeras ediciones también las ves que las ponen en una cajita y pueden despegarse los precios muy, muy alto por las tarjetas de béisbol. Pasa algo similar en los videojuegos y en la cultura geek con las tarjetas de Pokémon. Hay una tarjeta de Charizard de primera línea que van y te la evalúan, ¿no? Hay un especialista que dicen qué tan buenas condiciones está Ujú. la tarjeta, entonces te la evalúan por puntos o por estrellas, ¿no? Y si tiene un 8.5, a partir del 8.5 te puede salir muy cara una tarjeta de Charizard de las primeras ediciones de las tarjetas de Pokémon. Y hay un youtuber que se llama Logan Paul, tiene un video comprando una de las tarjetas de Charizard en mejor condición de América, tenía un 10 y le salió como en $500,000 aproximadamente. Wow. ¿Y Entonces, ese es una cómo lo lanota. guardas? ¿En un vidrio? No sé. ¿Cómo? Sí, venden como paquete. Estas personas que van y evalúan la calidad de las colecciones de tarjetas, van y tienen cajitas especiales de plástico, metes la tarjeta ahí para que se cuide bien y arriba viene una etiqueta con la información de la tarjeta. Entonces viene la calificación, la edición de la tarjeta y todo eso.
pero sí tiene alguien que llegar a evaluarlo, un especialista. Puedes evaluarlo también en línea o puedes ir con alguien que ya se dedique a eso. Aquí en México sí hay mucho donde... ¿Y cómo le hacen para evaluarlo? O sea, ¿qué ciertas especificaciones o requisitos, por así decirlo, ven para determinar la calificación de una tarjeta o también de los coleccionables de videojuegos? Ok, en las tarjetas de Pokémon pasa similar a las de béisbol, es las condiciones en las que esté. O sea, incluso las orillitas, aunque esté talladito 1 milímetro, te califican eso, ¿sabes? O sea, tiene que estar impecable la tarjeta. O incluso a veces si de fábrica la tarjeta viene como un poquito mal cortada de un lado, de fábrica, que venga de fábrica, también afecta la calificación de la tarjeta. Imagínate un niño jugando con Sí. la garra estrategia y jugando ahí con Ajá. y no se da cuenta que tiene millones. Sí, cuando era pequeño yo también tenía muchas tarjetas de Yu-Gi-Oh! Y me tocó tener a Exodia completo. Entonces, yo esas cartas las traté con los pies. Entonces, Híjole. están bien maltratadas y cuando crecí y fui a una convención recientemente, vi que tenían a Exodia completo en la libreta y salía como en 1,000 pesos querer tener otra vez a la Exodia, cuando en ese entonces mis papás de comprar unas 10 bolsas de tarjetas de Yu-Gi-Oh! Pues nos había salido como en 50 pesos y las había conseguido. Pero pues actualmente sí, es el arrepentimiento justamente que decíamos en el inicio de yo tenía algo así y con el tiempo fue creciendo, se fue despegando su precio. Y con los Beyblades también pasa. Y bueno, volviendo al tema de los videojuegos, ¿hay ciertos coleccionables de videojuegos que sean o que tengan un precio mayor al de otros? ¿Cómo? Sí, o sea, por ejemplo, hay ciertos modelos de videojuegos que puedan llegar a tener un precio mayor que otro tipo o otros modelos. Ya. Sí, por ejemplo, hay ediciones estándar de videojuegos que nada más es compras tu videojuego, tu disco, el manual de usuario y ya. Y luego están las ediciones de coleccionista, que vienen con libros de arte conceptual, con música, con discos de música del soundtrack del videojuego y con estatuillas con figuras muy chidas, muy padres, que puede salir, ya desde primeras ya te sale muy caro en comparación a una edición estándar, y con el tiempo estas ediciones de coleccionista toman mucho valor con el tiempo, mucho. Hay una edición de coleccionista de un videojuego que se llama Cyberpunk, es reciente el videojuego, pero es como del 2022 el videojuego. Y ya ahorita en el 2024 está carísimo esa edición de coleccionista. Te sale como en 30,000 pesos. Y en el momento te salía en 10. Entonces con el tiempo, con los años recientes, sigue despegando mucho el precio. Hay que cuidar muy bien. Por eso los coleccionistas o los que juegan videojuegos compramos las ediciones de coleccionista, porque sabemos que en un futuro eso se puede despegar mucho su precio. Muy bien. Oye, Eric, pues ¿te parece si vamos a ver un poco de toda esta información con el Sprint? Sí, claro que sí. Vamos a ver el sprint con los coleccionistas, con los coleccionables más caros de los videojuegos. Vamos a ver. Hola geekers y amigos de Tu Casa al Día, bienvenidos al Sprint de la Semana, tu introducción a lo más icónico de la cultura geek. Mi nombre es Sof de la Torre y si eres un gamer billetudo que no sabe en qué más desperdiciar el dinero, nuestra lista de hoy es para ti. Ganotas de tener tanto varo. Mi nombre es Eric Cadena y en el episodio de hoy vamos a visitar los coleccionables más caros del mundo de los videojuegos. Comencemos por lo más caro. Y si eres un veterano en el mundo de los videojuegos, seguramente ya conoces este puesto, la Nintendo World Championships de 1990. Este cartucho fue creado exclusivamente para una serie de torneos de videojuegos a nivel nacional en Estados Unidos y se ha convertido en una especie de santo grial para los coleccionistas. Solamente se crearon 116 ejemplares y no se vendió fuera de este país. Es tan raro que uno de ellos ha llegado a venderse en más de $100,000. No podemos olvidarnos del Stadium Events para la NES. Este juego de 1987 permite a los jugadores competir en 4 diferentes eventos deportivos, inspirados en los Juegos Olímpicos, y es uno de los juegos más raros y valiosos. La neta, no se sabe cuántas copias se vendieron originalmente, pero a la fecha, la copia más cara de este título se vendió por más de $40,000. Y, pasando a las consolas, la Nintendo PlayStation fue un prototipo de la colaboración fallida entre Nintendo y pues PlayStation. Bueno, eran los 90s, entonces Sony, que desafortunadamente no llegó a ningún lado, así como mi última relación. En fin, una de estas piezas llegó a ser subastada en más de $300,000. Esto es como 6 millones de pesos más o menos. ¡6 millones de pesos! Ya quisiera uno. Ahora pasemos a las ediciones limitadas. La Hero Warriors Treasure Box Edition
Es una edición especial perteneciente a la saga de The Legend of Zelda, que solo se vendió en Japón, y actualmente ha llegado a alcanzar los $2,000. El libro de récords Guinness ha reconocido el siguiente puesto como el videojuego más caro comercialmente disponible. ¿Y qué incluye? Pues resulta que Grid 2 Mono Edition no se limita a traer cosas como una figura coleccionable o contenido descargable, sino que incluía un automóvil deportivo monoplaza Back Mono, capaz de acelerar de 0 a 96 kilómetros en tan solo 2.8 segundos. Todo por la módica cantidad de 126,000 libras esterlinas, o sea, unos $189,000. Y para los amantes de The Last of Us, la Post-Pandemic Edition es una verdadera joya. Incluye una figura de Ellie y Joel. Su precio actualmente ha alcanzado hasta los $6,400 en subastas. ¿Y qué tal? ¿Reconocieron alguno de estos artículos? Puede que tengas una de estas cosas escondidos en un armario viejo. Y tú ni en cuenta. Volvemos con ustedes al estudio. Nos vemos en el próximo Sprint, tu introducción a lo más icónico de la cultura geek. Wow, entonces hasta un carro dieron. Sí, hasta No un auto inventes. pudieron dar. Oye, ¿y si estuvo mala su última relación de la chava? Sí, sí La estuvo verdad. bien, La sí verdad. estuvo bien gacho, la ¿Cómo se verdad. llama? Sofía. Sofía. Sofía, sí, sí, sí. Sofía sí se veía triste. Sí, sí, pues ya testigo que no. Sí, no se fue le ve en la bueno. cara. En el semblante, sí. Hasta Oye, digo, sí. no, oye, no, la verdad sí, es impresionante la cantidad de lana que cuesta un videojuego. Sí, es Que un hobby muy en su caro. momento tú nunca te imaginaste que iba a llegar a ese Ujú. A ese grado. grado. Sí, pues sí, creo que si eres un coleccionista de videojuegos, sí es un hobby muy caro. O sea, Ujú. si de por sí ser un jugador de videojuegos habitual es un hobby caro. Sí. Entonces, por lo mismo, sus colecciones a lo largo del tiempo despegan. ¿Tú eres jugador profesional o no? No, profesional no, sí requiere mucho. Sí. Sí, profesional como de esports y eso, no. Alguna vez lo intenté, tenía el sueño cuando era muy pequeño, ¿Y qué pero pasó? no, es que es estar invertido Sí. mucho tiempo y es jugar solo un juego por mucho tiempo. Y a mí me gusta jugar todo. Yo diría que soy gamer de cabecera, me gusta jugar todo tipo de juegos. Ujú. Juego de todo, o sea de deportes, de carreras, de JRPG, RPG, First Person Shooter. Yo juego de todo, juegos de aventura. Me gusta muchísimo. Me gustan mucho los videojuegos en general. ¿Cuánto le inviertes al juego? Pues hay un videojuego que me gusta mucho que se llama Cyberpunk 2077. Les digo, es reciente. Y en ese juego, en Steam, en mi computadora, tengo registrado 729 horas. Y ese no siquiera es el que más invertí tiempo. Porque Con yo jugaba Overwatch y ahí tenía 3,000 horas invertidas desde que se Con razón, estrenó. cuando le No pedimos los inventes. videos para tu casa del día, no nos los trae. Con razón. Ay. Porque estoy jugando. Ay, perdona la producción. Que me Pero, perdone la oye, no productora. inventes, eso es bastante, o sea, Sí, mucho obviamente corridas, ¿no? No, de corridas no. O sea, sería no dormir, no comer, no ir al baño. O bueno, sí podrías ir Es al baño. que sí hay personas, o no. Sí, sí hay personas que sí hacen Ujú. eso, que no salen de su casa. En Japón tienen una crisis como de eso. La gente no Ujú. sale de sus casas por estar jugando videojuegos. Ándale. Mejor Pues- ya vámonos porque no nos vaya a contagiar esto de estar No, jugando. pero no, la verdad, o sea, también qué admiración, o sea, para todas las personas que se dedican como a esto, o sea, que son gamers, o sea, de verdad sí creo que requiere una fuerza y también mucha preparación. O sea, pareciera que no, pero sí. Y pues bueno, Eric, muchísimas gracias por traernos esta información. Sí, nos quedamos así como de, oye, ¿qué onda? Wow. Pero, Oye, pero tan- wow. O Oye, sea, tan holgaz- ¿mande? no haces nada. Y pues bueno, gente, si por ahí ustedes tienen algún videojuego que quieran decir así de que, pues a lo mejor podría ser que si lo llego a dar a algún especialista, pues él me pueda dar un precio o que pueda tener un precio elevado. Entonces, pues chequen, pongan atención y pues bueno, Eric, muchísimas gracias. Y oye, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, a Geekers. Ok, pueden encontrarnos en todas las redes sociales como @zonageekers, en YouTube Geekers solamente. Y esténse atentos porque próximamente vamos a subir un videoblog en el 25 aniversario de la ECOM. Así que también salimos mucho a la calle a hacer vlogs. Entonces espero que les guste mucho eso, se puso muy divertido. Vale, pues muchísimas gracias, Eric.